Un colgante perdido, un pasado enterrado y una revelación que cambiará todo. Cuando Sofía se cruza con una anciana mendiga en la calle, no imagina que un simple objeto en su cuello abrirá las puertas a los secretos más oscuros de su familia. ¿Qué esconde esa joya? ¿Y por qué su madre hará todo lo posible para mantener la verdad en las sombras? Descubre una historia donde las mentiras, la justicia y la redención chocan en un enfrentamiento épico. Si quieres saber cómo esta impactante historia se desarrolla, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ningún detalle. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias llenas de emoción y misterio. Las calles del centro de la ciudad vibraban con la energía de la tarde. El bullicio de los vendedores ambulantes, los músicos callejeros y el eco de las conversaciones llenaban el aire, creando una sinfonía caótica pero familiar. Sofía del Castillo caminaba distraída, sosteniendo una bolsa con compras, mientras su tacón resonaba contra el pavimento. Su atuendo impecable, un conjunto de chaqueta y pantalón beige perfectamente entallados, la hacía destacar entre la multitud, irradiando elegancia y autoridad. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar. Había sido una semana agotadora, llena de reuniones y compromisos sociales que ella toleraba solo por la apariencia. Aunque desde fuera su vida parecía perfecta, en su interior sentía un vacío inexplicable. Se detuvo en una esquina, esperando la luz del semáforo, cuando una voz débil la sacó de su ensimismamiento. «Señora, ¿podría ayudarme con algo de comida?». Sofía giró la cabeza y encontró a una mujer mayor sentada en el suelo, apoyada contra la pared de un edificio antiguo. Su cabello gris estaba despeinado, cayendo en mechones sobre un rostro marcado por las arrugas del tiempo y el sufrimiento. Llevaba una manta vieja y un vestido desgastado que apenas cubría su delgada figura. Por un instante, Sofía dudó. No era común que ella interactuara con personas en situación de calle, no por falta de compasión, sino porque había aprendido a ignorarlas, como hacía la mayoría de la gente de su círculo social. Pero algo en los ojos de la mujer la detuvo. Había en ellos una mezcla de cansancio y una especie de sabiduría silenciosa que le resultaba extrañamente familiar. «¿Tiene hambre?», preguntó Sofía finalmente con un tono amable pero algo distante. La anciana asintió lentamente, extendiendo una mano temblorosa. «Hace días que no como bien. Solo un pedazo de pan sería suficiente». Sofía buscó en su bolsa y sacó un paquete de galletas que acababa de comprar. Se lo entregó, pero mientras lo hacía, su mirada se detuvo en algo que colgaba del cuello de la mujer. Un pequeño colgante de oro, con un diseño intrincado en forma de flor. El tiempo pareció detenerse. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda y su corazón comenzó a latir con fuerza. Conocía ese colgante. Lo había visto cientos de veces en el joyero de su madre cuando era niña. Era una pieza única, un recuerdo de familia que había desaparecido misteriosamente hace años. «Ese collar», murmuró Sofía sin darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. La anciana, confundida por su reacción, llevó una mano al colgante y lo sostuvo con cuidado. «¿Le recuerda algo?», preguntó la mujer, su voz tenue, pero cargada de una curiosidad genuina. Sofía no podía responder. Su mente estaba inundada de preguntas. ¿Cómo era posible que esa mujer tuviera algo tan personal, tan íntimamente ligado a su familia? ¿Quién era ella? ¿De dónde sacó ese collar?, preguntó finalmente con un tono más firme. La anciana bajó la mirada, como si las palabras le pesaran en la lengua. «Ha estado conmigo por mucho tiempo. No recuerdo exactamente cómo llegó a mis manos, pero sé que es importante. Siempre lo he cuidado». La respuesta no hizo más que aumentar la inquietud de Sofía. Había algo profundamente inquietante en la situación.
algo que parecía arrastrarla hacia un rincón oscuro de su memoria que preferiría no explorar. «¿Quién es usted?», insistió, agachándose ligeramente para estar al nivel de la mujer. La anciana la miró directamente a los ojos. «Solo una mujer que ha vivido demasiado», respondió con una leve sonrisa triste. Sofía sintió que el aire le faltaba. Se incorporó lentamente, tratando de mantener la compostura, pero el impacto de la escena era demasiado. Dio un paso hacia atrás y luego otro, incapaz de apartar la mirada del colgante. Finalmente, sin decir nada más, se dio la vuelta y comenzó a caminar apresuradamente, dejando atrás a la anciana. Pero mientras se alejaba, algo dentro de ella sabía que ese no sería el último encuentro con esa mujer. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados lazos invisibles que las unían, y el colgante era la prueba de que el pasado, por mucho que intentara enterrarlo, siempre encontraba la manera de regresar. El día siguiente amaneció con un aire pesado para Sofía. Aunque intentó sumergirse en sus tareas diarias y reuniones, el recuerdo de la anciana y aquel colgante no la dejaban en paz. Su mente regresaba constantemente a esa esquina, a los ojos cansados de la mujer y al brillo del colgante que colgaba de su cuello. Cada vez que cerraba los ojos, una sensación de incomodidad se apoderaba de ella. Había algo en ese encuentro que iba más allá de la casualidad, algo que su instinto le gritaba que debía investigar. Por la tarde, impulsada por una mezcla de curiosidad y ansiedad, decidió regresar al lugar donde había encontrado a la anciana. Caminó con paso firme, pero vacilante, mirando a ambos lados de la calle con la esperanza de encontrarla. No tuvo que buscar demasiado. Elena estaba allí, sentada en el mismo lugar, apoyada contra la pared con la misma manta desgastada cubriéndole los hombros. Sofía se detuvo a unos metros de distancia, observándola por un momento. Elena parecía estar hablando en voz baja consigo misma, o tal vez rezando, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas sobre su regazo. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero sabía que no podía marcharse sin obtener respuestas. «Hola de nuevo», dijo, rompiendo el silencio con un tono más suave del que esperaba. Elena abrió los ojos lentamente y levantó la mirada. Una leve sonrisa cruzó su rostro al reconocer a Sofía. «Ah, la dama elegante», respondió con un tono amable pero ligeramente burlón. «¿Qué la trae de vuelta?». Sofía se acercó, esta vez con más confianza, y se agachó un poco para estar a su altura. «Necesito hablar con usted. Hay algo que no me deja tranquila desde ayer», dijo, tratando de no sonar demasiado insistente. Elena inclinó la cabeza intrigada. «¿Y qué podría ser tan importante para usted como para volver a ver a una vieja como yo?». «Es ese colgante», soltó Sofía, señalando el pequeño objeto que aún colgaba del cuello de Elena. «Lo conozco. Estoy segura de que perteneció a mi familia». Elena llevó instintivamente una mano al colgante, como si quisiera protegerlo de algún peligro invisible. Sus ojos se entrecerraron, y por un momento pareció evaluar cuidadosamente sus palabras antes de responder. «Es curioso, ¿no? Cómo un simple objeto puede conectar tantas cosas», dijo finalmente, con un tono que era más reflexivo que evasivo. «No estoy aquí para jugar a los enigmas», replicó Sofía, algo más firme. «Quiero saber de dónde lo sacó». «¿Quién se lo dio?». Elena guardó silencio, sus dedos acariciando el colgante con delicadeza. «Eso fue hace tanto tiempo», murmuró. «La verdad es que ni siquiera recuerdo cómo llegó a mí, pero siempre supe que era importante, así que lo he cuidado». Sofía frunció el ceño. Había algo en las palabras de Elena que sonaba calculado, como si estuviera diciendo lo justo para satisfacer su curiosidad sin revelar demasiado. «Esto no tiene sentido», dijo Sofía, más para sí misma que para Elena. «Ese colgante desapareció hace años.
¿Cómo pudo llegar a usted? Elena la miró fijamente y en sus ojos Sofía vio algo que la desconcertó. Una mezcla de compasión y algo más oscuro, casi como si la anciana supiera algo que Sofía desconocía, pero que temía descubrir. Tal vez algunas cosas no desaparecen por completo, sino que simplemente esperan el momento adecuado para regresar, dijo Elena con una calma inquietante. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esas palabras, aunque aparentemente inocentes, resonaron en su mente con una intensidad que no podía explicar. ¿Qué sabe usted de mi familia?, preguntó de repente con un tono más directo. Elena dejó escapar un suspiro y apartó la mirada. No sé tanto como cree, pero he visto cosas que quizás usted misma ha olvidado. Esa respuesta solo aumentó la frustración de Sofía. No entiendo. ¿Por qué no puede ser clara? Si sabe algo, dígamelo. Elena volvió a mirarla, esta vez con una expresión de profunda tristeza. Porque hay verdades que no se pueden contar de golpe, señorita. Algunas tienen que descubrirse poco a poco, o podrían romper todo a su alrededor. Sofía apretó los labios, intentando controlar su impaciencia. Había algo profundamente irritante en la manera en que Elena hablaba, pero al mismo tiempo no podía ignorar la sensación de que esas palabras tenían un peso real. No puedo seguir viviendo con estas dudas, dijo finalmente poniéndose de pie. Si usted sabe algo, lo averiguaré. Elena asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Tal vez sea lo mejor. Pero tenga cuidado, señorita. A veces, buscar respuestas puede llevarnos a lugares donde no queremos estar. Sofía no respondió. Dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso a casa, pero cada palabra de Elena resonaba en su mente. Había algo en esa anciana, en su mirada, en su manera de hablar, que la hacía sentir como si estuviera al borde de descubrir algo mucho más grande de lo que había imaginado. Esa noche, mientras trataba de dormir, su mente fue invadida por recuerdos fragmentados de su infancia. Rostros borrosos, risas, lágrimas y un sentimiento persistente de que algo no estaba bien. Cerró los ojos con fuerza, intentando ahuyentar esas imágenes, pero sabía que no desaparecerían tan fácilmente. El encuentro con Elena había abierto una puerta que no podría cerrar, y aunque aún no entendía lo que eso significaba, una parte de ella sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La curiosidad de Sofía se había transformado en una obsesión silenciosa. No podía ignorar la sensación de que la presencia de Elena en su vida no era una coincidencia. Esa anciana llevaba consigo un pedazo de un pasado que Sofía apenas comenzaba a recordar, y su necesidad de respuestas crecía con cada hora que pasaba. Decidida a descubrir más, Sofía comenzó a preguntar a los vecinos de la zona donde solía encontrar a Elena. Con su atuendo impecable y su aire autoritario, no le resultaba difícil obtener la atención de los demás, pero las respuestas que recibió eran vagas y a menudo contradictorias. «Ah, la anciana que siempre está en la esquina de la plaza», dijo un vendedor de frutas mientras colocaba manzanas en una caja. «Lleva años por aquí, siempre sola. Nadie sabe mucho de ella». «Dicen que llegó hace más de una década», comentó una mujer que barría la entrada de su tienda. «Pero nunca habla de su pasado, solo está ahí, pidiendo lo que puede». Sofía escuchaba con atención, recopilando cada fragmento de información, pero nada parecía responder las preguntas que la atormentaban. Fue entonces cuando decidió ir más allá. Contrató a un investigador privado, alguien que pudiera indagar en los registros oficiales y descubrir quién era realmente Elena. Días después, recibió una carpeta con los resultados preliminares. Mientras la abría, sentada en la tranquilidad de su despacho, sintió una mezcla de anticipación y temor. Las primeras páginas contenían datos básicos:
Nombre completo: Elena Muñoz, edad aproximada, 68 años. Pero lo que llamó su atención fue una anotación en la sección de empleo. Trabajó como empleada doméstica, murmuró Sofía para sí misma al leer la información. El documento mencionaba que Elena había trabajado en varias casas en su juventud, pero una dirección en particular destacó entre las demás: la antigua mansión de la familia del Castillo, el hogar donde Sofía había crecido. El impacto de ese descubrimiento fue inmediato. Sofía dejó caer el documento sobre el escritorio, su mente inundada de recuerdos confusos. ¿Cómo era posible que no hubiera reconocido a Elena? Si había trabajado en su casa, ¿por qué nadie en su familia había mencionado su nombre? Sin perder tiempo, Sofía decidió confrontar a la única persona que podía darle respuestas directas: su madre, doña Mercedes. La encontró en el jardín trasero de su casa, supervisando a los jardineros mientras recortaban los setos. Doña Mercedes era la imagen de la elegancia controlada, con su cabello gris peinado en un moño perfecto y un vestido de lino blanco que reflejaba su posición social. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo Sofía, acercándose con paso decidido. Doña Mercedes levantó la vista de las flores que observaba y arqueó una ceja. «¿Qué ocurre, Sofía? Pareces alterada». «Es sobre una mujer llamada Elena Muñoz. ¿La conoces?». El cambio en la expresión de doña Mercedes fue sutil, pero evidente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y por un instante pareció perder el control de su compostura habitual. «No sé de quién me hablas», respondió, volviendo la vista a los jardineros como si la conversación no fuera importante. «No mientas, mamá», insistió Sofía, alzando un poco la voz. «Sé que trabajó aquí, en esta casa, cuando yo era pequeña. Quiero saber qué pasó con ella». Doña Mercedes soltó un suspiro y se giró hacia su hija, cruzando los brazos. «No entiendo por qué te interesa tanto esa mujer. Si alguna vez trabajó aquí, no es relevante. Pasaron años». «Es relevante para mí», replicó Sofía. «Hay algo que no me estás diciendo, y lo voy a descubrir, con o sin tu ayuda». El tono de Sofía era más firme de lo que doña Mercedes estaba acostumbrada, y por primera vez en mucho tiempo pareció dudar. Finalmente se acercó a su hija y habló en un tono más bajo. «Sofía, hay cosas que es mejor no remover. Esa mujer tuvo problemas, era inestable. No quisimos que estuviera cerca de ti». «¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas?», preguntó Sofía, frustrada por las evasivas de su madre. Doña Mercedes apartó la mirada como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. «Fue despedida porque robó. Algunas joyas de la familia desaparecieron mientras ella trabajaba aquí. Entre ellas, ese colgante que tanto te obsesiona». Sofía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La explicación de su madre era demasiado conveniente, demasiado sencilla para justificar todo lo que estaba ocurriendo. ¿Y nunca pensaste en investigar más? ¿Nunca te preguntaste por qué lo hizo? «No hacía falta», respondió doña Mercedes con frialdad. «Cuando alguien cruza ciertas líneas, no merece más consideraciones». Sofía apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Sabía que su madre estaba ocultando algo, pero también sabía que no obtendría más respuestas en ese momento. «Esto no termina aquí», dijo finalmente, girándose para marcharse. Mientras caminaba hacia la salida del jardín, su mente bullía con nuevas preguntas. ¿Y si Elena no era la ladrona que su madre describía? ¿Y si había sido víctima de algo mucho más oscuro? Esa noche, mientras revisaba nuevamente los documentos del investigador, una frase escrita a mano llamó su atención. «Elena Muñoz, testigo en un caso de 1985».
La información era escasa, pero suficiente para encender una nueva chispa de curiosidad. Sofía sabía que tenía que seguir adelante, porque detrás de ese nombre, detrás de esa mujer, se escondía una verdad que podría cambiarlo todo. La noche era tranquila, pero la mente de Sofía estaba en un completo caos. Había pasado las últimas horas revisando cada documento, cada pista, cada fragmento de información que tenía sobre Elena Muñoz. La nota escrita a mano sobre su participación como testigo en un caso de 1985 era una puerta que Sofía no podía ignorar. Decidida, llamó al investigador privado y exigió más detalles sobre ese evento. Necesito que encuentres todo lo relacionado con este caso. No importa cuánto cueste, ordenó, con un tono que no dejaba lugar a dudas. El investigador prometió resultados en pocos días, pero Sofía sabía que no podía esperar. Esa misma tarde decidió buscar a Elena nuevamente, con la esperanza de que esta vez la anciana estuviera dispuesta a hablar. La encontró en el mismo lugar de siempre, sentada en la esquina de la plaza, con su manta gris envolviendo sus hombros. Elena la miró con una expresión tranquila, como si supiera que Sofía volvería. «Señorita Sofía», dijo, con un leve asentimiento de cabeza. Sabía que no se quedaría satisfecha con lo que su madre le contó. Sofía se detuvo frente a ella, sorprendida por lo directo del comentario. «¿Cómo sabe lo que hablé con mi madre?» Elena soltó una pequeña risa, carente de humor. Digamos que las palabras no son necesarias cuando las mentiras son tan evidentes. Sofía se agachó para estar al nivel de la anciana. Entonces, dígame la verdad. No quiero más evasivas. Quiero saber quién es usted y por qué mi madre intentó borrar su existencia. Elena la miró fijamente, su rostro mostrando una mezcla de tristeza y cansancio. ¿Está segura de que quiere saberlo? Hay verdades que no traen consuelo, señorita. No tengo opción, replicó Sofía con determinación. Lo necesito para entender quién soy. Elena suspiró profundamente, como si se preparara para soltar un peso que había cargado durante décadas. Hace muchos años trabajé en su casa, comenzó con voz pausada. Cuidaba de usted cuando era una niña. Era mi trabajo, pero también mi alegría. Usted era pequeña, curiosa, siempre preguntando por todo. Sofía escuchaba atentamente, tratando de recordar esos momentos, pero su memoria era un lienzo en blanco. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Elena desvió la mirada, su expresión endureciéndose. Porque algo terrible ocurrió, algo que cambió todo. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué ocurrió? Elena apretó el colgante que siempre llevaba al cuello, como si buscara fuerzas en él. Su hermano, Nicolás, dijo finalmente, con un tono que apenas era un susurro. El nombre cayó como un rayo sobre Sofía. Nicolás había sido el hermano mayor que ella apenas recordaba, el hijo prodigio que todos adoraban, pero que había desaparecido trágicamente cuando Sofía era muy pequeña. Su familia siempre había hablado de él con un tono solemne, pero nunca entraban en detalles sobre lo que había sucedido. ¿Qué tiene que ver con usted?, preguntó Sofía, con el corazón latiendo con fuerza. Estaba con él el día que desapareció, confesó Elena, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Era mi responsabilidad cuidarlo, pero no pude protegerlo. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué pasó? Estábamos jugando en el jardín trasero, continuó Elena, su voz quebrándose. Nicolás era inquieto, siempre corriendo de un lado a otro. Lo perdí de vista por un momento, solo un momento, y cuando me di cuenta, ya no estaba. Elena hizo una pausa, llevándose una mano al rostro. Lo buscamos por todas partes. Yo estaba desesperada, sentía que algo terrible había pasado. Pero entonces,
Su madre apareció. Sofía frunció el ceño. ¿Mi madre? Elena asintió lentamente. Ella tomó el control de la situación. Dijo que lo manejaría, que yo no debía hablar con nadie, y luego todo se volvió un secreto. Me despidieron esa misma noche y me dijeron que nunca volviera. Sofía estaba atónita. ¿Quiere decir que mi madre sabía lo que pasó con Nicolás? No lo sé con certeza, admitió Elena, pero sí sé que algo ocurrió ese día, algo que su madre quiso enterrar. Sofía se levantó, sintiendo que el aire se volvía pesado a su alrededor. Esto es demasiado. Es la verdad, dijo Elena mirándola con seriedad. Hice todo lo que pude por años para averiguar qué pasó, pero siempre me encontré con puertas cerradas. Sofía no sabía qué decir. Sus pensamientos estaban desordenados y su corazón latía con una mezcla de rabia, tristeza y confusión. Tengo que hablar con ella, dijo finalmente, más para sí misma que para Elena. Esa noche, Sofía confrontó a su madre nuevamente. Doña Mercedes estaba en su estudio, revisando documentos cuando Sofía entró de golpe. ¿Por qué nunca me contaste lo que pasó con Nicolás?, preguntó Sofía directamente. Doña Mercedes levantó la vista, claramente sorprendida por la pregunta. No sé de qué estás hablando. No mientas, insistió Sofía acercándose. Hablé con Elena. Ella estaba allí el día que desapareció. El rostro de doña Mercedes se endureció. Esa mujer no sabe nada. Está confundida. ¿Confundida?, replicó Sofía, alzando la voz. ¿O simplemente sabe algo que tú no quieres que yo sepa? Doña Mercedes se puso de pie, su expresión una mezcla de ira y preocupación. Deja esto, Sofía, no es un asunto que te concierna. ¡Es mi hermano!, gritó Sofía. ¡Claro que me concierne! La tensión en la habitación era insoportable. Finalmente, doña Mercedes suspiró y se dejó caer en su silla. Hay cosas que es mejor no remover, Sofía, dijo, con voz cansada. Nicolás ya no está, y nada de lo que hagas cambiará eso. Sofía no aceptó esa respuesta. Sabía que había más, mucho más, y no descansaría hasta descubrir la verdad. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su habitación, supo que estaba en el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. El amanecer llegó con una inquietud que Sofía no podía ignorar. Tras el tenso enfrentamiento con su madre, había pasado la noche en vela, repasando cada palabra, cada mirada evasiva de doña Mercedes. La conexión entre Elena, Nicolás y su familia parecía un rompecabezas incompleto que solo la anciana podía ayudarle a resolver. Pero cuando Sofía regresó a la plaza donde solía encontrarla, Elena ya no estaba. La esquina estaba vacía, como si la mujer hubiera desaparecido sin dejar rastro. Sofía preguntó a los vendedores cercanos, pero nadie parecía haberla visto desde el día anterior. Es raro, comentó un comerciante de pan. Siempre está aquí, pero hoy no ha venido. Sofía sintió un nudo en el estómago. Había algo extraño en la repentina ausencia de Elena, como si supiera que Sofía iba a buscarla. Decidida a no rendirse, Sofía recurrió nuevamente al investigador privado. Necesito que encuentres a esta mujer, dijo, entregándole una foto que había tomado de Elena con su teléfono. No importa cuánto tiempo tome o cuánto cueste. El investigador asintió y prometió resultados rápidos, pero Sofía sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras esperaba. Decidió buscar por su cuenta, recorriendo las calles cercanas a la plaza, preguntando en albergues y parroquias que solían ayudar a personas en situación de calle. En cada lugar al que iba, recibía las mismas respuestas. Nadie había visto a Elena. Pasaron días sin noticias, y la frustración de Sofía crecía con cada hora. Su madre, mientras tanto, había adoptado una actitud distante, evitando cualquier conversación relacionada con el tema.
Sofía sabía que estaba sola en su búsqueda, y aunque esa soledad la llenaba de dudas, también la impulsaba a seguir adelante. Finalmente, después de días de silencio, recibió una llamada del investigador. «La encontré», dijo con un tono de voz tenso. «Está en las afueras de la ciudad, en un pequeño refugio. Parece que está tratando de mantenerse lejos de usted». Sofía no perdió tiempo. Subió a su coche y condujo hasta la dirección que le habían dado. El refugio era un lugar modesto, rodeado de campos abiertos. La fachada de ladrillo desgastado y las ventanas pequeñas daban la impresión de un lugar olvidado por el tiempo. Al entrar, un hombre de aspecto amable la recibió en la puerta. «¿Puedo ayudarla?», preguntó. «Estoy buscando a una mujer llamada Elena Muñoz», respondió Sofía con un tono que no dejaba lugar a dudas. El hombre asintió lentamente, como si supiera exactamente a quién se refería. «Está aquí, pero no sé si querrá hablar con usted. Parece asustada». «Solo quiero respuestas», dijo Sofía, casi en un susurro. «Por favor». El hombre la guió a una pequeña habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y desde fuera Sofía pudo ver a Elena sentada en una cama sencilla, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el suelo. Parecía más frágil que nunca, como si el peso de los años y los secretos la estuvieran aplastando. Sofía golpeó suavemente la puerta antes de entrar. «Elena», dijo, con un tono firme pero cargado de emoción, «necesitamos hablar». La anciana levantó la mirada lentamente y un destello de temor cruzó sus ojos. «¿Cómo me encontraste?», preguntó con un susurro tembloroso. «Eso no importa ahora», respondió Sofía, acercándose con cautela. «Lo único que quiero es la verdad». Elena negó con la cabeza, como si las palabras de Sofía la llenaran de angustia. «No entiendes lo que estás pidiendo. La verdad puede destruir todo lo que conoces». «No me importa», replicó Sofía con una determinación que incluso a ella la sorprendió. «Lo que no puedo seguir haciendo es vivir en una mentira». Elena dejó escapar un suspiro largo y cansado. «¿Crees que yo elegí guardar silencio? ¿Crees que no quise hablar cuando todo ocurrió? Entonces, ¿por qué no lo hiciste?», preguntó Sofía, con la voz quebrándose. «¿Por qué dejaste que mi familia enterrara todo?». Elena miró hacia la ventana, como si buscara respuestas en el horizonte. «Porque no tenía elección. Tu madre, ella se aseguró de que nadie me creyera. Me amenazó, me acusó de cosas que no hice. Era su palabra contra la mía, y yo no tenía nada». Las palabras de Elena golpearon a Sofía como un puñetazo. Podía imaginar a su madre haciendo exactamente lo que Elena describía, usando su posición y su poder para silenciar cualquier amenaza a su reputación. «¿Qué pasó con Nicolás?», preguntó finalmente, con el corazón en un puño. «Necesito saberlo». Elena apretó las manos como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. «No lo sé con certeza», admitió con lágrimas en los ojos. «Lo último que recuerdo es verlo correr hacia los árboles en el jardín trasero. Después, todo fue un caos». «¿Y mi madre?», insistió Sofía. «¿Qué hizo ella?». «Tomó el control de todo», respondió Elena con un tono lleno de amargura. «Dijo que no podíamos involucrar a la policía, que sería un escándalo. Yo quería buscarlo, gritar su nombre por toda la ciudad, pero ella no me dejó. Dijo que era mejor callar». Sofía sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. «Todo este tiempo pensé que mi familia era perfecta, que vivíamos en armonía, pero todo estaba construido sobre mentiras. ¿No es así?». Elena no respondió. Solo la miró con una tristeza que decía más que cualquier palabra. Sofía se levantó lentamente, sintiendo que el peso de la verdad era casi insoportable. «Voy a descubrirlo todo», dijo, más para sí misma que para Elena.
Y voy a asegurarme de que nadie más sufra por estas mentiras. Elena asintió, pero su expresión seguía siendo sombría. Ten cuidado, Sofía. La verdad puede ser un arma de doble filo. Mientras Sofía salía del refugio, supo que no había vuelta atrás. Había elegido enfrentarse al pasado y aunque no sabía a dónde la llevaría ese camino, estaba dispuesta a seguirlo hasta el final. El sol del mediodía atravesaba las cortinas pesadas del despacho de doña Mercedes, iluminando las paredes cubiertas de retratos familiares y muebles antiguos que hablaban de generaciones de riqueza y poder. Sofía estaba de pie frente a su madre, con los brazos cruzados y el rostro endurecido. Había pasado la mañana organizando sus pensamientos, pero la rabia y la confusión seguían siendo evidentes en su expresión. «Quiero la verdad, mamá», exigió, con un tono que no permitía evasivas. «Ya no tienes excusas». Doña Mercedes, sentada detrás de su imponente escritorio de caoba, levantó la vista de los documentos que pretendía revisar. Su semblante era sereno, pero sus ojos reflejaban una incomodidad que no podía ocultar. «No entiendo por qué insistes en revivir cosas que deberían permanecer enterradas», respondió, su voz medida pero cargada de tensión. Sofía avanzó un paso, dejando caer sobre el escritorio la carpeta con los documentos que había recopilado sobre Elena. «Porque estas cosas, como tú las llamas, están destrozando todo lo que creía sobre nuestra familia. Elena me contó lo que pasó con Nicolás, o al menos lo poco que recuerda, y lo que no entiendo es por qué tú, su madre, decidiste ocultarlo todo». Doña Mercedes dejó escapar un largo suspiro, como si el peso de las palabras de Sofía fuera un martillo golpeando su fachada perfecta. «Lo hice por la familia», dijo finalmente, con un tono defensivo. «No teníamos otra opción». «Eso no es una respuesta», gritó Sofía, golpeando el escritorio con la palma de la mano. «Nicolás era tu hijo. ¿Cómo pudiste actuar como si no hubiera pasado nada?» El silencio que siguió fue casi insoportable. Finalmente, doña Mercedes se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, donde se quedó mirando el jardín trasero con una expresión melancólica. «No entiendes lo que significaba perderlo», murmuró, más para sí misma que para Sofía. «No solo era un niño, era el heredero, el futuro de esta familia. Su desaparición habría destruido todo lo que habíamos construido». Sofía sintió un nudo en el estómago. «Eso es lo que te importaba, la reputación, el dinero». Doña Mercedes giró la cabeza lentamente, su mirada ahora cargada de una mezcla de tristeza y dureza. «Sofía, hay cosas que solo puedes entender cuando llevas el peso de esta familia sobre tus hombros. No podía permitir que un escándalo nos destruyera». «¿Y qué hay de Elena?», replicó Sofía. «¿Por qué la sacrificaste?». Doña Mercedes volvió a mirar por la ventana. «Elena fue un daño colateral. Nunca quise que las cosas terminaran así, pero ella sabía demasiado. No podíamos arriesgarnos a que hablara». La frialdad de esas palabras hizo que Sofía sintiera un escalofrío. «Ella no era solo una empleada», dijo finalmente, con un tono más bajo. «¿Verdad?». Doña Mercedes no respondió de inmediato. La tensión en la habitación era palpable. Finalmente giró sobre sus talones y enfrentó a su hija. «No, no lo era». Las palabras cayeron como una bomba. Sofía sintió que las piernas le fallaban, pero se mantuvo firme. «¿Qué quieres decir? Elena era más que una simple empleada», confesó doña Mercedes, su voz ahora temblorosa. «Era familia, de una manera que no podíamos reconocer públicamente». Sofía dio un paso hacia atrás, su mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Familia? Era la hermana de tu padre», admitió doña Mercedes, bajando la mirada como si la vergüenza la abrumara. «Una hija ilegítima que él tuvo antes de casarse conmigo.
El mundo de Sofía se tambaleó. ¿Y tú decidiste ocultarlo? ¿Decidiste que su vida no valía nada porque no encajaba en tu idea de perfección? No sabes lo que fue tener que tomar esas decisiones, gritó doña Mercedes con una pasión que Sofía rara vez había visto en ella. No sabes lo que significa proteger esta familia, incluso cuando significa ensuciarte las manos. Sofía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no las dejó caer. No protegiste a nadie, mamá. Lo único que hiciste fue destruirlo todo. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a su madre sola con sus pensamientos. Esa noche, Sofía regresó al refugio donde estaba Elena. Encontrarla allí, sentada en su cama sencilla, con la misma expresión de cansancio, pero ahora con una chispa de resignación en los ojos, le dio un extraño sentido de paz. «Ya lo sé todo», dijo Sofía sentándose frente a la anciana. «Mi madre me lo contó». Elena la miró en silencio, como si estuviera esperando que Sofía continuara. «Eras la hermana de mi padre», dijo finalmente, con un tono cargado de emoción. «Eso significa que eres mi tía». Elena asintió lentamente, pero su expresión no mostraba sorpresa. «Siempre supe que lo descubrirías», murmuró. «Pero no quería que lo oyeras de ella. Quería que lo supieras por mí». Sofía se inclinó hacia adelante, agarrando la mano de Elena con suavidad. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque no quería que cargaras con el peso de lo que hicieron tus padres», respondió Elena con una voz cargada de dolor. «Pero tampoco quería que crecieras odiándome». Sofía sintió que las lágrimas finalmente caían por sus mejillas. «Lo siento tanto, Elena. Siento todo lo que te hicieron». Elena le apretó la mano con fuerza. «No tienes que disculparte, Sofía. No es tu culpa. Pero ahora que lo sabes, tienes que decidir qué hacer con esta verdad». Sofía asintió, aunque su mente seguía luchando con el dilema que tenía delante. Por un lado, estaban las mentiras que habían sostenido su vida de lujo y privilegio. Por otro, estaba la dura realidad de una familia rota, llena de secretos y traiciones. Pero una cosa estaba clara, ya no podía ignorar lo que sabía. La mansión del castillo estaba envuelta en un inquietante silencio cuando Sofía cruzó las grandes puertas de entrada. Cada paso que daba resonaba en los pasillos, como si la casa misma se preparara para lo que estaba a punto de ocurrir. Había pasado días intentando reunir el coraje necesario para este momento, y ahora que estaba allí, con el peso de la verdad sobre sus hombros, no había marcha atrás. Doña Mercedes estaba en el salón principal, sentada en un elegante sofá de terciopelo azul, con una copa de vino en la mano. Su postura impecable y su expresión serena eran una fachada perfecta, pero Sofía sabía que detrás de esa calma se ocultaban años de secretos y decisiones que habían destrozado a más de una persona. «Tenemos que hablar», dijo Sofía, deteniéndose frente a ella. Doña Mercedes levantó la vista lentamente, tomando un sorbo de su copa antes de responder. «¿Otra vez con este tema, Sofía? Pensé que ya habíamos discutido lo suficiente». «No es algo que se pueda discutir una sola vez», replicó Sofía, su voz firme. «He descubierto más cosas y quiero que me digas toda la verdad, sin evasivas». Doña Mercedes dejó la copa sobre la mesa de cristal, su rostro ahora ligeramente tenso. «¿Qué más necesitas saber? Ya te dije lo necesario». Sofía negó con la cabeza, sintiendo cómo la frustración se acumulaba dentro de ella. «No, mamá. Me dijiste lo que te convenía, pero yo hablé con Elena y sé que hay más. Sé que el colgante que ella lleva no es solo una joya de familia, es un símbolo de algo mucho más grande». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Doña Mercedes finalmente se levantó, alisándose el vestido con un gesto automático.
¿Qué te dijo esa mujer?, preguntó, su tono ahora frío y calculador. Me dijo que el colgante era de Nicolás, dijo Sofía, observando de cerca la reacción de su madre. Que él lo llevaba el día que desapareció. El rostro de doña Mercedes se endureció, pero no dijo nada. ¿Es cierto?, insistió Sofía, dando un paso hacia ella. ¿Era de Nicolás? Sí, admitió finalmente doña Mercedes, con un susurro apenas audible. Era suyo. Sofía sintió que el aire le faltaba. Aunque había sospechado la verdad, escucharla de los labios de su madre era un golpe devastador. Entonces, ¿cómo terminó en manos de Elena? Doña Mercedes apretó los labios, sus ojos evitando los de Sofía. Porque ella fue la última persona que estuvo con él antes de que desapareciera. «¡Eso no es suficiente!», gritó Sofía, su voz temblando con la mezcla de ira y dolor. «¿Qué pasó ese día? ¿Por qué no lo buscaron? ¿Por qué no hiciste nada?». Doña Mercedes dio un paso hacia la ventana mirando hacia el jardín trasero, el lugar donde todo había comenzado. «Hice lo que creí que era mejor en ese momento», murmuró, su voz quebrándose ligeramente. «Nicolás estaba perdido. No había manera de traerlo de vuelta». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Sofía, sintiendo cómo el pánico comenzaba a invadirla. «¿Estás diciendo que sabías dónde estaba y no hiciste nada?». Doña Mercedes se giró hacia ella, sus ojos ahora llenos de una mezcla de culpa y desesperación. «Había un accidente», confesó, su voz apenas un susurro. «Nicolás cayó al río. Lo buscamos, pero…». No pudo terminar la frase. Sofía sintió que las lágrimas corrían por su rostro mientras las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. «Y Elena fue la que cargó con la culpa, ¿verdad?», dijo, su voz temblando de emoción. «La echaste de casa para proteger tu reputación». Doña Mercedes no respondió, pero su silencio lo decía todo. «Ella perdió todo por tu culpa», continuó Sofía, con la voz ahora llena de rabia. «Y tú seguiste adelante como si nada hubiera pasado. No entiendes lo que significaba perderlo», gritó doña Mercedes, sus emociones finalmente desbordándose. Era el futuro de esta familia. No podía permitir que un error destruyera todo. «¿Un error?», replicó Sofía, con incredulidad. «Nicolás no era un error. Elena no era un error. El error eres tú, mamá. Tu obsesión con el poder, con la apariencia, destruyó nuestras vidas». Doña Mercedes retrocedió, como si las palabras de Sofía la hubieran golpeado físicamente. «Todo lo que hice fue por ti, por esta familia», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «No lo hiciste por nosotros», dijo Sofía con firmeza. «Lo hiciste por ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se giró hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y miró a su madre por última vez. «Voy a hacer lo correcto, por Nicolás, por Elena y por mí misma». Doña Mercedes no respondió, quedándose sola en el salón, con el peso de sus decisiones finalmente cayendo sobre ella. Sofía condujo hasta el refugio donde estaba Elena, su mente aún dando vueltas con las revelaciones de su madre. Encontró a la anciana en el mismo lugar, sentada en la pequeña cama, con el colgante brillando suavemente bajo la luz tenue de la lámpara. «Ya lo sé todo», dijo Sofía sentándose frente a ella. Elena la miró con una mezcla de tristeza y alivio. «¿Y ahora qué harás?». Sofía tomó una profunda respiración, mirando directamente a los ojos de Elena. «Voy a hacer justicia». Elena asintió lentamente, pero su rostro no mostraba alegría. «La justicia no siempre es lo que esperamos, Sofía. A veces viene con un precio muy alto». «Estoy dispuesta a pagarlo», respondió Sofía, con una determinación que nunca antes había sentido.
Ambas mujeres se quedaron en silencio, sabiendo que el camino que tenían delante sería difícil, pero también necesario. La brisa fresca de la mañana acariciaba el rostro de Sofía mientras caminaba por los jardines de la mansión. Todo parecía tan familiar, pero al mismo tiempo extraño, como si el lugar que había llamado hogar toda su vida ahora se sintiera ajeno. Habían pasado semanas desde su enfrentamiento final con doña Mercedes, semanas llenas de silencios incómodos y miradas evitadas. Pero Sofía sabía que no podía quedarse ahí, atrapada entre paredes que escondían tantas mentiras. Había tomado una decisión. Esa mañana se dirigió al despacho de su madre, un lugar que siempre había simbolizado poder y autoridad. Doña Mercedes estaba sentada detrás de su escritorio, revisando papeles como si nada hubiera cambiado. Cuando levantó la vista y vio a Sofía entrar, su expresión fue indescifrable. «¿Qué ocurre ahora?», preguntó, con un tono que intentaba ser neutral, pero que no podía ocultar del todo su incomodidad. Sofía cerró la puerta detrás de ella y se quedó de pie frente al escritorio. «Me voy», anunció, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Doña Mercedes dejó de escribir y la miró fijamente. «¿Qué quieres decir con eso?». «Quiero decir que no puedo seguir aquí, pretendiendo que todo está bien. Necesito empezar de nuevo, lejos de todo esto». El rostro de doña Mercedes mostró por un instante algo que podría interpretarse como dolor, pero rápidamente lo reemplazó con su habitual expresión de dureza. «¿Y qué piensas hacer? ¿Dejar atrás todo lo que tienes, todo lo que hemos construido?» «No fue mi construcción», respondió Sofía con firmeza. «Fue la tuya, y está llena de mentiras y sacrificios que no estoy dispuesta a cargar más». Doña Mercedes se levantó lentamente, apoyando las manos en el escritorio. «Todo lo que hice fue por esta familia, por ti». «No lo hiciste por mí, mamá», replicó Sofía con una tristeza que se reflejaba en su voz. «Lo hiciste por ti misma, por tu ambición, por tu obsesión con la perfección. Pero eso no es lo que quiero para mi vida». El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente, doña Mercedes volvió a sentarse apartando la mirada. «Haz lo que quieras, Sofía, pero recuerda que el mundo no es tan amable como crees». «Ya lo sé», dijo Sofía, mientras se dirigía a la puerta. «Pero al menos ahora seré libre». Horas después, Sofía estaba en el refugio donde vivía Elena. Había hecho arreglos para que la anciana recibiera atención médica adecuada y un lugar más digno donde quedarse. Pero antes de que todo se pusiera en marcha, quería despedirse de ella. «¿Entonces, te vas?», preguntó Elena mientras ambas estaban sentadas en un banco del pequeño patio del refugio. «Sí», respondió Sofía mirando el cielo despejado. «Necesito empezar de nuevo». Elena asintió, pero su mirada era seria. «Es una decisión valiente. No muchas personas serían capaces de dejar todo atrás». «No estoy dejando todo», dijo Sofía con una leve sonrisa. «Estoy llevándome lo único que realmente importa, la verdad». Elena tomó la mano de Sofía, apretándola suavemente. «Tienes un buen corazón, Sofía. No dejes que el peso del pasado lo apague». Sofía asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que estaba tomando el camino correcto, pero eso no lo hacía menos doloroso. En los días que siguieron, Sofía comenzó a organizar su nueva vida. Vendió gran parte de sus posesiones y utilizó el dinero para fundar una organización que ayudara a personas en situaciones similares a la de Elena. Quería que su historia no se repitiera, que nadie más tuviera que cargar con las injusticias de otros. Mientras tanto, Elena fue trasladada a una casa de cuidado en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo y lleno de naturaleza donde podría pasar sus días con dignidad. Sofía la visitaba con frecuencia y cada encuentro fortalecía el vínculo que habían formado.
Una tarde, mientras Sofía estaba en su pequeña oficina revisando los primeros informes de su organización, recibió una llamada inesperada. Era su madre. «Sofía», dijo doña Mercedes, con un tono más suave de lo que había escuchado en años. «Quiero verte». Sofía dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Se encontraron en un café discreto, lejos de la opulencia de la mansión. Doña Mercedes parecía diferente, más sencilla, casi vulnerable. «Quiero que sepas que, aunque no estoy de acuerdo con muchas de tus decisiones, estoy orgullosa de ti», dijo después de un largo silencio. Sofía no respondió de inmediato. Había tantas cosas que quería decir, tantas emociones que todavía estaban sin resolver. «Gracias», fue lo único que pudo decir. Doña Mercedes asintió, y por un instante, ambas mujeres compartieron un momento de paz que parecía imposible meses atrás. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Sofía construyó una nueva vida llena de propósito y significado. Había dejado atrás el lujo vacío y las mentiras que la habían definido durante tanto tiempo, y en su lugar encontró una libertad que nunca antes había conocido. Elena, por su parte, vivió sus últimos años rodeada de cuidado y cariño. Sofía estuvo a su lado hasta el final, asegurándose de que supiera lo importante que había sido para ella. Una tarde, mientras caminaba por un parque lleno de flores, Sofía sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Miró al cielo y sonrió, sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, había encontrado su lugar en el mundo. ¿Y tú qué habrías hecho en el lugar de Sofía? ¿Te atreverías a enfrentar a alguien como doña Mercedes y dejar atrás una vida de lujos para buscar la verdad? ¿Crees que Sofía tomó la decisión correcta al luchar por justicia para Elena? Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Nos encantaría saber tu opinión. No olvides darle like al video y compartirlo con quienes disfrutan de historias llenas de secretos y emociones intensas. Haz clic en el próximo video que aparecerá en tu pantalla para seguir disfrutando de más historias como esta, y recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras tramas emocionantes. Gracias por acompañarnos.